Ahí, ahí estoy grabando, sí. Ya. Entonces tenemos de que en el caso de las hembras en peces óseos tenemos gonadas en forma de sacos, en pares o fusionadas en algunos casos. Entonces suspendida en la pared dorsal de la región abdominal, ¿no? Sí, cerca de los riñones. En el caso de los machos tenemos entonces testículos que van hacia la vejiga por vías diferentes, de forma similar entonces que llegan a la cloaca, y la forma es más o menos alargada también y tubular. Sin embargo, en lo que se refiere entonces a la forma en la cual ellos desovan, generan entonces su diseminación de gametos, esencialmente son en base de tipo externa, es decir, entonces tenemos distintas formas en las cuales esto lo pueden hacer efectivo, tanto a nivel de sustrato en ríos, por ejemplo, en nidos generados por ellos mismos para la adaptación, o en aguas abiertas, como pasa en varios de los peces marinos, son la gran mayoría. Y la diversidad de formas de historia de vida, es decir, entonces, cuáles son los eventos que están involucrados en esto, son bastante diversos también, pudiendo encontrar en algunos casos eventos de reversión del sexo, como pasa con algunas especies de peces. También lo que se refiere al desove también, como son eventos bastante particulares en los lugares donde van a desenvolverse, y comportamiento, por cuanto en algunos casos son bastante competitivos en torno al apareamiento, encontrando también sensibilidad hacia los factores ambientales, dando cuenta de que en algunos casos puede darse una variación sumamente sensible en estos términos, considerando que hay variaciones interanuales de temperatura, lo que puede afectar también procesos internos de gametogénesis, por la cual entonces algunos peces pueden retrasar o pueden adelantar sus procesos internos de producción de gametos para poder ajustarse a esta temporada. Y en términos bastante concretos, voy a referirme entonces a lo que se refiere al salmón del Pacífico, que ha sido uno de los casos más conocidos, lo que se refiere entonces a la reproducción en especies, que tiene que ver entonces con hoy un ciclo entonces de 5 años aproximadamente, donde este individuo vive en torno al océano, antes de migrar hacia aguas continentales, donde efectivamente se reproduce. Desde ahí empieza a tener una serie de transformaciones, como se aprecia, en las cuales tiende a cambiar su coloración de ser más plateado a tener un color rojo intenso, y en el cual el hocico tiende a tener entonces una forma de garfio que básicamente lo que le permite es poder pelear con otros machos. Y la hembra tiende entonces a alinearse con cual demuestra tener mayor competitividad, basado entonces en las luchas que se crean entre estos individuos, y generalmente desde ahí entonces se genera el- la liberación de gametos que se hace en torno a un, eh, a un nido fabricado en forma previa. Y esencialmente, y lo que es un patrón, muerden los individuos parentales hasta la reproducción, lo cual es algo difícil de encontrarle una explicación lógica, pero en todo caso no pueden ya comer con ese tipo de deformación ya que se generan en torno a los hijos. Así es que es parte, yo creo, de lo que puede ser una posible causa de esta situación. Además, el esfuerzo realizado, el remontar un río y después pelear, es un debilitamiento sumamente intenso. Ahora, en lo que respecta a anfibios, vamos a tener entonces de que en primer lugar tenemos una variación morfológica según la especie. No obstante, son de tipo bastante alargados, y los cuales los tubos seminíferos se caracterizan entonces por presentar una distinta grado de, del desarrollo de la espermatogenesis. Entonces podemos encontrar entonces que estos espermatozoos entonces lo encontramos entonces con distintos grados de desarrollo, para posteriormente ser liberados en forma bastante gradual. Y por otra parte tenemos entonces los ovarios grandes y de forma irregular, que permitiría entonces un revestimiento a partir de un delgado epitelio, entonces, donde encontramos entonces gran cantidad de vitelo desarrollado entonces para poder ser liberado entonces al medio externo, considerar de que estas especies son de fecundación externa, al igual que los peces,
No obstante, requieren una distribución de un medio pozo para poder evitar la desequedad. Eso les permite entonces una vulnerabilidad bastante importante. Y tenemos entonces ciclos reproductivos bastante complejos también, que están asociados, al igual que con los peces, a influencia de tipo de temperatura, por ejemplo, que varían de acuerdo a la latitud, que en algunos casos pueden ser mucho más marcados estacionalmente y en algunos casos pueden ser continuos, como puede ser en los casos de los trópicos. Y un elemento sumamente importante desde el punto de vista conductual tiene que ver con el amplexo, como se alcanza a apreciar, donde hay un apareamiento, donde el macho, que generalmente es más pequeño, tiende a abrazar a la hembra, tras lo cual tiene todo un ritual de cortejo que pasa por cantos, demostraciones de canto, que tienden a variar en el tiempo de acuerdo a las especies, de acuerdo a la intensidad que estos se puedan desarrollar y que obviamente también tiene bastantes variaciones a nivel local. En el caso de los reptiles, entonces vemos que también hay una fecundación interna, no obstante después de depositar los huevos en forma en el exterior, tenemos que unos órganos populares especiales, que son los hemipenes, que sitúan entonces en la pared de la cloaca y el testículo con cuerpos blancos y ovalados también, donde surge el epidídimo, cual viene el conducto deferente y permite entonces la liberación de los gametos. Una situación parecida entonces pasa con los ovarios también, donde encontramos que entonces que también tienen un conducto para posteriormente eh, desembocar entonces la cloaca cuando llega el momento entonces de la expulsión. Pero sin embargo el exterior de la cloaca entonces y los huevos son abandonados en forma posterior del cuerpo materno y solo en algunos casos tenemos vivería, como se los había mencionado en forma previa, y lo cual de cierta manera también es importante el cuidado para poder mantener entonces una temperatura que les facilite esta eclosión posterior, además de lo que significa la vulnerabilidad en cuanto a depredadores. Y como forma adicional entonces de poder ver el estado filogenético en el cual se encuentran y cómo todavía existe como una especie de no completo desarrollo, lo que se refiere a cierta estructura, vamos a encontrar que tenemos partenogénesis, que son una forma reproductiva en la cual a partir de huevos no fecundados pueden generarse entonces nuevos individuos, como pasa por ejemplo en algunos casos de abejas. Entonces, este registro es bastante parcial lo que se refiere entonces a la diversidad de reptiles a nivel global. Entonces pueden encontrar 6 que se encuentran en torno a la región del Caribe y algunas otras pocas más hacia el norte. Por otra parte, tenemos la reducción de las aves, en el cual tenemos testículos que se sitúan en la parte abdominal, igual es bastante importante, en forma de frijol, y que tienden a tener entonces distinta variación en cuanto a su actividad de acuerdo a la especie y la temporada. El falo entonces es similar al pene de mamífero, entonces una estructura que tiende a tener entonces la funcionalidad de este tipo, pero sin embargo la capacidad eréctil es de tipo linfático. Y las hembras tienen el destacamento que son el ovario izquierdo funcional, una médula y el corte que serían entonces los huevos que tendrían entonces a posteriormente ser producidos en pequeños folículos entonces donde permitiría su posterior fase de maduración, la cual estaría siendo gatillada entonces en la época de apareamiento. Ahora a nivel entonces de lo que se refiere el oviducto entonces, tenemos entonces una formación glandular para posteriormente formar el huevo que va a estar siendo desarrollado en el exterior. Tenemos entonces 5 partes, que es el infundíbulo entonces, donde se recepciona entonces este folículo, el magnum, que es donde se empieza a tener la secreción de albúmina, el istmo, donde tenemos producción de membranas interna y externa de la cáscara, y el útero, donde tenemos una protección mientras se forma la cáscara para posteriormente ser expulsado a través de la vagina. Entonces tenemos acá todo un proceso bastante sistemático en la conformación del huevo, y que sin embargo también es mediado por una especie conductual de cortejo, donde tenemos entonces una atracción por la hembra por parte del macho entonces, que tiende a ser bastante significativo, asociado entonces a cantos
diseño de plumaje y danza, que tiene que haber una diferenciación sexual muy importante. Nuevamente, entonces, fertilización de tipo interna, al igual que en reptiles, y los huevos expulsados para el exterior por la cloaca, y la crianza del nido bastante fundamental debido a la condición homoderma que tienen las aves, y que lo cual se sitúa entonces bajo la acción del empollamiento. Y lo que se refiere a machos, algo hemos conversado hace poco, con los testículos los encontramos entonces en el saco escrotal, entonces, de los cuales son llevados a partir de tubos seminíferos, que son epitelios entonces con células homogénicas, más células de sostén, que son las Leydig fiables, que también tenían entonces esta función de nutricional. Y la red de testis, entonces, que son la red de canales, entonces, que se abren hacia el epidídimo para posteriormente ser almacenado, yendo posteriormente hacia un conducto deferente que lleva hacia la uretra, entonces, la cual representa las inervaciones que están vinculadas entonces con lo que se sitúa por la eyaculación. Aquí tenemos entonces el desarrollo de lo que corresponde a los distintos tipos de espermios. Y en la hembra entonces encontramos de que el aparato reproductivo tiende a variar entre especies, generalmente asociado entonces a la multiparía, debido a que tienen desarrollo mucho más tempranos y pueden generar entonces múltiples crías en forma simultánea, y los ovarios acá al lado de la cavidad abdominal se alcanza a apreciar la los riñones, entonces sostenida por un ligamento, cual es muy importante. También hay un tubo uterino entonces que finaliza en una terminación abierta, que es el infundíbulo, y transporte entonces el óvulo hacia los cuellos uterinos a partir de su captación. El útero en forma de Y, entonces tenemos una línea media en el abdomen dorsal, una recepción del óvulo fecundado y donde posteriormente se desarrolla el embrión. Apreciar entonces. Profe, y ¿Sí? ese, ahí en la segunda foto, en esa imagen, ¿de qué especie Es correspondería un, como es ese? un vacuno. Vacuno. Mm, Gracias. Luego tenemos entonces la cervix, entonces, que corresponde entonces al cuello del útero, que es el esfínter muscular que permite entonces comunicación con el exterior, tanto lo que tiene que ver con el paso del semen o el feto, bastante irrigado también. Hay una arteria uterina a ambos lados del cervix, y la vagina y el vestíbulo, entonces, el canal que conduce hacia la vulva, donde se dirige hacia el cervix, y el posterior espacio uretral, y la vulva entonces como una apertura externa hacia el tracto urogenital. Tenemos entonces como una relación más completa entonces de esta estructura. Y luego lo que tiene que ver con a nivel más general, a nivel de mamífero y su reproducción, quiero referirme entonces a lo que se refiere a la fertilización retrasada que se da en algunos mamíferos en específico, que se asocia con la hibernación, donde la cual entonces tenemos que una cese temporal de la actividad es que en un mínimo metabolismo, donde los órganos son quiescentes, no alcanzan a tener un desarrollo, no tienen una maduración manifiesta, y donde posteriormente los gametos son almacenados para posteriormente ser activados una vez que vuelva la actividad producto entonces de las condiciones ambientales. Por otro lado tenemos la implantación retrasada, donde vemos el blastocisto, que es el cuerpo celular que empieza a desarrollarse después de la fertilización, interrumpe su desarrollo hasta la implantación del útero, que pasa en tejones del hemisferio norte y en la fertilización retrasada, y en algunos murciélagos también de la zona neotropical, que es de América del Sur. Muy bien. Y por otro lado tenemos también el desarrollo retrasado, que posterior a la implantación en el útero se permanece en estado bastante latente cuando se mejoran las condiciones ambientales, que también se denomina diapausa uterina. Ahora bien, por otro lado, uno de los antecedentes bastante importantes también en la reproducción en mamíferos tiene que ver con el tamaño de la camada, que pasa también con una relación inversa entre periodos de gestación, es decir, mientras más demora, o sea, cuanto más grande, menos posible es poder tener una camada bastante grande. Lo mismo pasa con la edad de la madre, lo cual
ya demuestra entonces un esfuerzo ya bastante realizado, entonces es más complejo ese tipo de desarrollo. También hay factores externos que están vinculados, donde la localización geográfica y factores ambientales están bastante condicionan la disponibilidad de recursos, y eso también condiciona de cierta manera de que puedan tener más progenie, lo mismo que la densidad poblacional, donde en localidades bastante densas hay en forma indirecta se produce una sensación de estrés, lo cual limita también de que las especies puedan reproducirse en forma más continua en términos de progenie. Y el otro elemento bastante importante tiene que ver con la estacionalidad de los nacimientos que pasan en algunas especies, que como si bien vimos también tiene que ver un poco con la condición de estro, también están asociados entonces con la frecuencia de apareamiento, que pueden dar cuenta a las variaciones ambientales que están mencionadas, como en algunos casos puede tenerse una producción bastante corta, que posteriormente puede llevar entonces a una estacionalidad bastante inactiva en el resto del año. Pasa, por ejemplo, también acá tenemos el ñu, y el búfalo también tiende a tener una reproducción bastante variable en un periodo. También está asociado entonces a la multiparidad. En este caso el ratón de campo tiende a tener entonces un periodo reproductivo bastante extenso, lo cual es bastante sostenido también a nivel de su disponibilidad también a nivel anual. Y acá tenemos una variación que tiene que ver con las condiciones locales, que este es un ratón que se encuentra en África, donde tiende a tener una baja progenie en ciertas condiciones en Uganda, y que tiende a tener también un periodo de receptividad bastante limitado también en el año. Lo cual, al cambiarse de lugar, en Sudáfrica tiende a tener una progenie bastante extensa y un periodo de receptividad sexual también bastante sostenido en el tiempo. Los de tipo larga, como os les había mencionado, son periodos extensos de gestación que solamente se pueden generar de manera anual debido al desarrollo requerido y a las condiciones ambientales a las cuales están asociadas. Y en resumen, entonces, tenemos que hay una variación en la morfología reproductiva entre los taxas. Hay un plan estructural bastante similar en lo que se refiere a los testículos y a lo que se refiere entonces a los óvulos, que hay un efecto entonces sobre las gónadas y el tipo de gametos. Hay un efecto sobre las particularidades de lo que se refiere a la disposición en el entorno. Pasamos entonces de lo que son la fecundación externa en peces y en anfibios a tener en forma más gradual en lo que se refiere a reptiles, cuando hay fertilización interna, pero posteriormente expulsado hacia el interior con un cuidado más activo lo que se refiere a la incubación. Y también en algunos casos, también el caso de partenogénesis, que no es como el plan usual en vertebrados por ningún motivo. Y por otra parte tenemos la importancia del aspecto conductor de la búsqueda efectiva de pareja sexual, como se ve en el caso de los peces con los combates que dan los salmones del Pacífico para el acceso a las presas, lo cual, si bien no es morfológicamente evidente, tiene todo un contexto hormonal y fisiológico de por medio, por lo cual es importante poder graficarlo desde ese punto de vista, lo cual tiene que ver entonces con una búsqueda efectiva entonces de la pareja sexual, entonces para poder activar entonces esta liberación de gametos y que posteriormente sea efectiva a partir entonces de una fertilización y posteriormente una nueva progenie que sea entonces llevada a cabo por este proceso. Y eso sería.